La Guerra de Crimea fue un conflicto bélico librado entre los años 1853 y 1856. Enfrentó al Imperio ruso y al Reino de Grecia contra una coalición formada por el Imperio otomano, Francia, Gran Bretaña y el Reino de Cerdeña. Esta fue la primera guerra después de las guerras napoleónicas. La excusa de los demás imperios para participar fue el acudir en auxilio de Turquía, que fue invadida por los rusos, aunque la razón auténtica del conflicto fue debido al expansionismo ruso. Querían evitar a toda costa que el Imperio otomano quedara desmoronado y en manos rusas, cediéndoles poder sobre los Dardanelos y brindándoles acceso hacia el mar Mediterráneo. Los imperios y potencias vieron sus intereses en peligro debido a este expansionismo, y decidieron actuar en una coalición contra las fuerzas rusas. Crimea fue la última guerra antigua y la primera guerra moderna. Es considerada de esta manera debido a que en esos años se emplearon nuevas tecnologías y un armamento más moderno para la época, y por tanto más mortífero. Además, claro de ser la primera guerra en ser fotografiada. Aunque según el autor Luis Reyes en la página El Mundo, nos dice que las famosas fotos de Fenton son retratos posados que no captan la verdadera crudeza de la guerra. El conflicto da inicio en 1853, como la enésima guerra ruso-turca. El ejército del zar avanza a través de Rumania y llega hasta el Danubio, lugar donde son eficazmente frenados por los turcos. El objetivo del ejército zarista era Constantinopla, el preciado balcón hacia el mar Mediterráneo. Estos hechos motivaron la preocupación de Francia y Gran Bretaña de que el equilibrio alcanzado en el Congreso de Viena se rompiera en favor de los zares. Fuerzas de Gran Bretaña y Francia llegaron en ayuda de los otomanos, pero para cuando llegaron la guerra ruso-turca ya había finalizado y se asomaba a las puertas el conflicto europeo. De acuerdo a la fuente enciclopediahistoria.com, hubo intenciones del Imperio austriaco de tomar parte en favor de los turcos. El zar Nicolás I ordenó la retirada de sus tropas de los Balcanes en 1854. La guerra pudo finalizar ahí, pero ante la constante sospecha de británicos y franceses ante la reanudación de hostilidades por parte de los rusos, ocasionan que estos ataquen Sebastopol, donde yacía la flota rusa anclada en el Mar Negro. Tras el desembarco de las tropas aliadas da comienzo como tal la Guerra de Crimea. El conflicto fue desastroso por no decir menos. Hubo una enorme cantidad de bajas, una pésima planificación, mala intendencia y bajos cuidados médicos. Es de saberse que en Inglaterra existe una romantización a la famosa carga de la Brigada Ligera, que cantó el poeta Tennyson. Pero entre errores tácticos y errores logísticos, al poco tiempo de su desembarco, el ejército inglés había casi dejado de existir como una unidad operativa. Los rusos intentan por todos los medios militares conseguir romper con el cerco de Sebastopol, pero son derrotados en Ickerman y Chernaya. La guerra llega a un punto muerto, ni unos ni otros logran avanzar más allá. Ocurre un cambio en zar en Rusia. Alejandro II decide no continuar con la guerra y firma los tratados de paz el 30 de marzo de 1856, tratado conocido como la Paz de París. Como principales consecuencias de la guerra, tenemos el compromiso asumido por parte del gobierno ruso y otomano de no establecer arsenales navales ni fortificaciones en el Mar Negro, la retirada de Rusia de los principados de Moldavia y Valaquia, el final del orden europeo llevado a cabo en el Congreso de Viena, la preeminencia de los intereses particulares de cada potencia vencedora en las guerras napoleónicas, el resurgimiento de Francia como potencia, y finalmente, con el declive del Imperio austriaco, que tras romper lazos con Rusia queda vulnerable y es derrotado por prusianos en 1866.